Seguimos en esta tertulia de lunes 17 de octubre de 2022. Estamos con Leonora Navata, Miguel Bregner, Santiago Gutiérrez y Martín Bueno. ¿Qué pasó? ¿De qué se están riendo acá? Porque me están tentando. Bueno, la estamos pero peleando, Leonora y se mufó. No, pasa que Leonora está un poco peleadora hoy. Entonces, ¿Sí? ¿Por qué? Está un poco peleadora. Yo la he visto mucho Al más revés, peleadora. pero a me veces dijo, ustedes. Santiago me dijo que diplomacia tertuliana y todo. Sí, yo te he visto. Sí. Wild Dawn. Recuerda que la gente no escucha el off. No, vos en el off no sé qué me dijiste, ay, que no sé qué, dos películas horribles. Y yo te dije, ¿por qué tenés que decir eso de la película? Y bueno, Bueno, dejamos ahí Solo eso. el tema instalado. Bueno, vamos al segundo tema que nos saca de nuestro país, nos saca de las candidaturas y precandidaturas, nos hace mirar para otro lado, otro fenómeno que se está dando en estos días y que está dando que hablar. En el Reino Unido, dos activistas ecologistas comparecieron este sábado ante un tribunal por haber lanzado sopa de tomate el viernes sobre el cuadro Los girasoles de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres. What is worth more, art or life? Is it worth more than food? Las dos jóvenes de 20 y 21 años, pertenecientes al grupo de desobediencia civil Just Stop Oil, llevaron adelante su acción para exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos en el país. ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Se preocupan más por la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas?, preguntó una de las manifestantes, que ahí ustedes escuchaban, luego de arrojar 2 latas de sopa Heinz sobre el lienzo, pintado en 1888 por el maestro impresionista holandés y valuado en $84.200.000. Al día siguiente, las jóvenes se declararon inocentes del delito de daño en su declaración ante el juez de distrito, que las dejó libres bajo fianza a la espera de su juicio, que tendrá lugar el 13 de diciembre. El cuadro en sí no resultó alterado, ya que estaba protegido por un vidrio, pero sí fue afectado el marco, que sufrió daños menores, según anunció la galería. Pero las protestas de los ecologistas en el Reino Unido han dado este fin de semana un paso más, cuando decenas de ellos, de los que muchos apenas alcanzaban la mayoría de edad, entraron en supermercados de diferentes ciudades como Londres, Manchester, Norwich o Edimburgo y, tras llegar a la sección de lácteos, se dedicaron a derramar decenas de litros. La industria láctea es increíblemente destructiva para el medio ambiente. Las 5 principales corporaciones cárnicas y lácteas del mundo son responsables de más emisiones que Exxon, Shell o British Petroleum, explicaron en las redes sociales a través de la cuenta de una de las asociaciones ecologistas. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Cuando derramaban la leche en el supermercado y un guardia de seguridad intenta, persuadirlas a que dejaran de hacerlo. Martín, vos en particular habías propuesto este tema, ¿no? Sí, no, la estaba viendo con la educación que tratan a estas chicas, Les hubiese la sacado seguridad. una foto ustedes dos recién mientras miraban las imágenes. No. Espectacular. No, yo planteé el tema porque me parece que tiene como... Yo veo 2 puntas con este tema que no tiene nada que ver una con otra. Uno es que Europa tiene ahora unos activistas que realmente se ve que es como que están embriagados de prosperidad. O sea, es tanta la prosperidad que han tenido que viven en una nube absolutamente fantasiosa, ¿no? O sea, se quejan. Yo miraba a la pobre chiquilina, tiene el pelo verde, se pegan con pegamento, todo eso viene del petróleo. O sea, el pelo verde, ¿de dónde sale? Algún derivado del petróleo, y el pegamento para pegarte a la prensa sale del petróleo, y andan con iPhones. Donde hicieron ahí está para los oyentes que no veían el video. También ahí hay petróleo. O sea, es un nivel de incoherencia. Después tiran alimentos, tiran comida de una manera brutal. Y digo, ¿qué le pasa a esta generación? Y además están en Europa, que Europa está en un lío. O sea, no se ve que no les sale la chispa por la guerra de Ucrania, por los desplazados ucranianos que no tienen casa, no tienen comida, perdieron los trabajos. Tampoco les sale lo que antes, ¿se acuerdan? Que estaba, si querés, muy de moda, hasta quizás bastante superficialmente, los niños de África, el hambre de África. Ya ni eso. O sea, están... y eso creo que es un problema, porque estamos hablando de las personas mejores preparadas, con mejor educación, con mejor nivel, que deberían hacer aportes a la sociedad. Deberían aportar en el mundo complicado que estamos. Esta gente, debería ser el caldo de cultivo de cosas buenas, y los veo divagando absolutamente. ¿Ah? Eso por un lado, y por otro lado,
que estamos viviendo en un mundo, y esto también pasa en Uruguay, me parece que es la polarización es polarización, es estridencia de la superficialidad. ¿Ah? O sea, estamos polarizando sobre algo superficial todo el tiempo, y tiene una pata de ignorancia también eso, no siempre. Entonces vos ves que polarizan, hay mucho odio, los discursos de odio, todo eso que vimos, pero cuando rascás en realidad pensamos todos iguales. En realidad es todo lo mismo. Es más, eso sucede en Uruguay. Uno cuando empieza a apretar todo esto, ¿no? Que estamos en la reforma educativa, ¿no? Que si querés hay un alto nivel conflictivo. Cuando empiezan a apretar bueno, ¿en qué no estamos de acuerdo? ¿Cómo que hay unos silencios? Cuando vas al fondo, antes, en la década del 60, había estridencia, había polarización horrible, pero por lo menos unos querían un mundo A y otros querían un mundo B. Había un contenido, un fundamento a la polarización. Ahora es la polarización sobre la superficialidad, sobre la nada. Es que no hay mundo A y no hay mundo B, no se sabe cuál es el mundo que se quiere. Entonces eso genera la primera o la mayor confusión. Coincido con Martín, vos sabés que en todo Brillante lo que dijo, exposición de Martín Bueno, y agrego, Martín Bueno. sí, total, y agrego que en general las protestas por temas ecologistas históricamente han sido así efectistas y con esa pseudo violencia, porque claramente terminan no siendo violentas porque no hay destrucción de la obra, un montón de cosas, mejor que no haya destrucción de la obra, claramente, pero han logrado los activistas de temas ecologistas ponerse en esos lugares de exposición y que las protestas terminen siendo mundiales como esto. Acá tiraron comida con todo el simbolismo que eso tiene, más por lo que dice Martín que por otra cosa, sobre un vidrio que fue limpiado. Por tanto, podría no ser relevante. Y sin embargo recorrió el mundo. Entonces ahí yo lo que digo es, esta protesta fue efectiva, sí, muy efectiva. Fue muy efectiva porque no hubo un daño mayor y porque todos nos enteramos. Y todos, me imagino que la gran mayoría, o por lo menos los que estamos acá, escuchamos Just Stop Oil por primera vez. Yo no conocía yo esa... Vos ahí lo tenés desde un punto de vista comunicacional. Sí, comunicación. Como decía el contador Damián, lo importante no es que hablen bien o mal, es que hablen. Es que hablen. Entonces ahora conocemos por lo menos Eso esta organización. Aedo. Pero sí... Me dejó como sin palabras Martín, porque estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y agrego esto otro, de las novedades de las protestas siempre son en la superficie y son sobre estas cosas y así. Y después tenía otra parte que la dejo para la segunda parte porque nos vamos un poco de tema. Sí, es sobre la vandalización o protestas sobre obras de arte, que me interesa muchísimo ese tema. Es un tema que me gusta mucho. Cosas que nos pasan acá y de repente no decimos nada. Hablamos hace todo el fin de semana de lo que pasó con los girasoles y tenemos hace 15, 20 años el Parque de Esculturas ahí en AC. ¿Cómo lo tenemos? Bueno, tengo algunos defensores de estos jóvenes, o por lo menos... Yo quiero defenderlos. Bueno, a ver, dale Miguel. A ver, y vos que estás ahí, primero... que lo viviste este fin de semana, a ver cómo fue. No, pero no estaba acá, si no hubiera ido a verlo. Lo primero que no es casual es que tiraron sopa Heinz. O sea, la sopa Heinz es parte de los clásicos de Andy Warhol de los 70, de todas las galerías del mundo del arte pop. O sea, no es casual que eligieron sopa Heinz para No, tirar. es Campbell la de Warhol. ¿No? Es Campbell. La marca es Campbell, dice Campbell, pero la fábrica es Heinz. Mirá, muy bien. O sea, las sopas son Campbell, pero Campbell la fabrica Heinz. Perfecto. O sea, en muchos de los avisos de Warhol vas a ver Heinz y después el nombre. Yo lo que creo que, ¿cómo me sentí? Me sentí de que hay un mundo que quiere protestar seriamente por el tema ecológico y nadie le da corte. Le dicen que sí, pero no le dan corte. Y es la juventud hoy que tendrá 20, 30 años, 30 y pico de años en Europa, que está desesperada por este tema y está como... Entonces encontró un mecanismo por el cual que el tema se hable. Yo creo que el tema ecológico, el tema del cambio climático, el tema ambiental es muy fuerte, pero lamentablemente los países no han encontrado, por razones obviamente económicas y de conveniencia, qué hacer. Y digamos, si tenemos en un punto lo que fue Trump destruyendo todo lo poco que se había construido de consenso en el mundo,
Y bueno, y la gente joven estará bien económicamente, vivirá en otro mundo, no le importará a los hambrientos del África o de los inmigrantes, le importa el tema ecológico y de alguna manera tienen que expresarse. Yo no. O sea, esto es obviamente un ruido de arte, es de hacer ruido porque no fueron a destruir la obra, sabían que había un vidrio, estaba todo planeado, no era que seguramente les hagan hacer trabajo comunitario por haber hecho esto. Pero la gente joven en Europa quiere el tema climático muy fuerte y son gente de pequeña, mediana burguesía, estudiosos, habiendo hecho facultad, pero ¿quién está haciendo una cosa seria? En lo único que hay apenas un trabajo profundo es en qué año van a dejar de haber autos a nafta y haber autos eléctricos, y todos están hablando de 2030, 2040. No sé, yo o sea, entiendo que para mí o para nosotros que vivimos en un país natural, verde y una cantidad de cosas, no lo vemos, no lo sentimos, pero en Europa es muy fuerte esto. Y ellos viven en otro mundo, pero vivieron otro mundo siempre, en los 60, en los 70, en los 80. Cuando ellos pedían paz ahora, el mundo hippie en el 68 y, ¿cómo se llamaba? Era totalmente distinto de lo que vivíamos nosotros en el Uruguay. Pero no sé, me da la sensación que es un tema que hay que dedicarle pienso, porque además les va a pasar por arriba a muchos políticos el no pensar en eso. Bien. Estoy mirando, leo algunos de los mensajes antes de darle... Bueno, leo ahí, ahora sí. Algunos mensajes, a ver, por ejemplo, Javier plantea, fue todo muy performático, una pieza de arte en sí misma, hay que valorarlo en ese sentido. Esperen, porque está llamando un oyente y no me deja leer el mensaje, ahora sí. Hay que valorarlo en ese sentido, en un mundo que está volviendo al carbón. Después hay quien plantea, Marta dice, ¿qué le pasa a esa generación? Le pasa que se dan cuenta que no tienen futuro en un planeta que se está haciendo inviable para los seres humanos. Mónica plantea, en línea de un poco de lo que decía Miguel, están preocupados por el cambio climático y la ecología. El poder político no se preocupa por el tema, es más, sigue profundizando el problema, dice esta oyente. Bueno. A ver. Yo creo que hay cuando discutimos estas cosas, no estamos discutiendo que haya un problema real detrás. Eso creo que es lo que queda fuera de foco. Que tenemos un problema con el cambio climático enorme y como mundo, como planeta, creo que debería estar fuera de discusión. Creo que está fuera de discusión. Bueno, sí, está fuera de discusión, está bien. Pero hay creo que es un poco, entre comillas, las formas, me parece que decirle las formas queda muy liviano y no es solo eso, sino toda una forma de manifestarse que parece que está tan desanclada de la realidad, a veces, de la realidad del día a día, y de la posibilidad y de cómo, a través de qué se llega a cambios. Porque nosotros vemos performances como esta, como se le dice hoy en día, vemos acciones, vemos protestas, pero me cuesta encontrar una propuesta dentro de todas estas organizaciones alrededor del mundo de gente que tienen mi edad o menos, o un poquito más. Que no quiere decir de vuelta que el problema no exista, pero parece que a veces las imágenes también se ponen al universo en contra. Tirar comida, por más que sea Heinz, Van Gogh, ¿qué culpa tiene? Vale más el arte que la vida. ¿Qué culpa tiene Van Gogh y los girasoles? Bueno, no es la primera vez que se vandaliza una obra y no es. Está bien, pero un tipo que se inspiró en la naturaleza, además, ¿no? Sí. Permanentemente. Y recomiendo al respecto, lo decíamos fuera ahora de micrófono antes de entrar, una columna de Martín Aguirre, que creo que es del año pasado, respecto a este mundo woke, de una cantidad de generaciones, como decía Martín, que se criaron con confort impensados para otra época, generación que yo integro, obviamente no en Europa, en el que impulsan discusiones de temas importantes de formas banales. Eso me parece que es la cuestión, ¿no? O manifestaciones ridículas que logran el objetivo contrario, me parece. Yo sigo, lo hemos dicho con otros temas, y eso sigo pensando que muchas veces
sacamos de discusión lo verdaderamente importante de los problemas de una sociedad. Y cuando en un mundo tan globalizado como este nosotros importamos mucho de esos debates o de esas manifestaciones, tenemos que ver en Uruguay gente que está en contra de la ganadería, porque se desconoce absolutamente cómo se produce carne acá en Uruguay. Entonces vienen con gráficas y números que comparten por Instagram, o eso es lo otro, ¿no? Un nivel de militancia de redes fantástico que no tienen ni la más pálida idea cómo es la realidad, su realidad local, y que por un nivel de confort exacerbado o exacerbado para otros tiempos, desconoce cuáles son los principales problemas de su sociedad. Entonces, los problemas del mundo, perfecto, muchachos, nosotros acá en Uruguay podemos, si quieren, es un disparate, sacar todas las vacas, podemos sacar todos los envases de plástico y todos los autos eléctricos. Si Estados Unidos, China y Europa no se ponen de acuerdo, vamos a explotar el mundo igual. ¿Eso quiere decir que nosotros no hagamos nada al respecto? No, quiere decir que nos tenemos que plantar en nuestra realidad y dónde podemos hacer cambios reales. El principal problema de Uruguay hoy, y dentro de que Uruguay tiene que hacer algo, es que en Uruguay haya gente que no pase necesidades. Y no veo gente tan preocupada por eso. No veo gente vandalizando lo que se les ocurra, el Museo de Joaquín Torres García, si quieren, porque hay gurises que pasan hambre. Entonces creo que a veces todas estas cosas sacan de foco lo importante, que no quiere decir una cosa o la otra. Y por otro lado, parece que estos discursos siempre se llevan solos a un lugar de que el mundo debería ser un paraíso de café de autor y pan de masa madre, y si no es así, es porque hay unos ricos malvados que están destruyendo el mundo. Y la verdad es mucho más complejo, porque además si nosotros desandamos todas esas industrias malvadas que dicen que no quiere decir que no tengan que hacer cambios importantes, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de gente que se queda sin laburo? Entonces, hay una complejización de un debate que se lleva a lo banal, que es imposible dar en estos términos. Imposible dar en estos términos, y que para mí termina teniendo cero resultado porque es la forma contra el problema y no llega a ningún lado. ¿Vos tenés algo, Martín? A ver, una cosita más. mientras leo algún mensaje más. José dice, no estoy de acuerdo con la protesta, pero lograron la visibilización mundial. Siempre cuando hay actos vandálicos en las manifestaciones es cuando se le da la difusión, dice. Sí, y también hay un poco de complicidad y comodidad de quienes replican el mensaje. Medios de comunicación, personas usuarias de redes y demás, porque estamos replicando este mensaje y no entramos en las discusiones más profundas, no entramos en preguntarnos todos los días qué pasa que en un país como el nuestro, por ejemplo, hay gurises que no comen, y en otros países cosas mucho peores, ¿no? Pues no somos los depositarios de todos los males. ¿Qué pasa acá en el Reino Unido con el trabajo? ¿Qué pasó después del Brexit? O sea, me parece que hay una comodidad en hablar de esto y es como lo cool, ¿no? Y no entrar en hablar de otras cosas. Hace muy pocos días, si querés, hablando del mismo tema del cambio climático, salió una noticia que para mí era espeluznante, que decía que este año se van a dar picos de temperaturas altas y bajas en determinados lugares del mundo donde no es posible la vida humana. Y en lugares donde vive gente. Y estamos hablando del cambio climático si hablamos de eso, pero la noticia pasó y enseguida le tiraron la sopa a los girasoles y de eso no se habló, y se habló de la sopa a los girasoles. A mí que haya lugares en el mundo donde a lo mejor hoy viva gente y por las temperaturas que se van a dar sea inviable la vida humana, me parece ya que hemos llegado a un punto, pero de total desastre. Pero claro, es más cómodo mostrar a las gurisas de pelo violeta pegarse a la pared, que me impactó más la pegada de las manos a la pared del museo que o se la lleva tirada. el empapelado o deja la palma ahí, ¿no? Sí. Aparte petróleo puro ese pegamento, ¿no? Petróleo puro. No sé. A mí me parece que el nivel de... Santiago, yo creo que encaró bien el tema. O sea, el nivel de banalidad que hay es brutal. O sea, todas... Porque si vos planteás esos temas, tenés que pensar qué haces, no solo con el trabajo, con la comodidad y el confort que tenemos gracias a la industria petrolera. Básicamente todo nuestro confort está basado en la industria petrolera. La medicina.
O sea, todos los aparatos, todo tiene algo que viene de la industria petrolera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a volver a la Edad Media? No, señores, yo no quiero volver a la Edad Media, la verdad. Tampoco. Y obviamente que la industria tiene que ser responsable, obviamente que las cosas se pueden hacer mejor, pero acá veo que de vuelta es una estridencia sin discusión y es una estridencia para salir en la tele. Y para salir en la tele a nivel global, y como bien decía Leonora, fue muy, muy, muy efectista. Todos están hablando de esto. Yo sí, o sea, sigo sintiendo que los mejores del mundo y los que están en las mejores posiciones del mundo deberían preocuparse de cosas que realmente son la que nos afectan. Pero bueno, yo no puedo decir lo que dice Miguel, tiene razón. Digo, allá en Europa estos temas son muy importantes, pues claro, tío, tienen para comer, dar 3 duchas calientes al día, cama calientita, auto, y todo hace 50 años, 60 años, ya se olvidaron, ¿no? Y ni te digo después. 500 años. Bueno, no, Pues pero es tuvieron una las guerras. cosa, Tuvieron las guerras y después entramos en otras discusiones Cierto, que tienen cierto. de que tuvieron, que es como el derecho a divertirse de la gente, ¿no? El derecho a esto, el derecho a divertirse, el derecho a viajar. Porque como hago esa gente, el derecho a tomar café de autor, porque mira este cafecito. Por favor, aflojen un poco. O sea, los felicito porque viven eso, pero no importemos eso a Uruguay, que tenemos a la barra complicada. A mí hay, claro, eso. Por es favor. Dos cosas que me preocupan, perdón, Sí. titulares nomás. Es más, si acá si encontramos petróleo, vamos a darle de punta. Le vamos a dar de punta Primero, al petróleo. ¿qué importamos del otro mundo? Que me parece que es un endémico del Uruguay hace 60, 70 o 100 años. Importamos de Europa las necesidades, los problemas y las soluciones, cosa que me parece un error sistemático. Y otra cosa es el universo de la cancelación. La cultura de la cancelación. Si vos estás en contra de esto, o tenés un matiz, o decís esto no me parece bien, sos el enemigo del universo y estarás pagado por las multinacionales petroleras y algo tendrás que ver. Seguramente. Y muchas cosas peores. Y eso pasa acá en Uruguay también, Con respecto a una cosa que dijo Martín, no quería olvidarla porque describe un poco esta situación y esta diferencia de mundos, ¿no? En la última edición, la edición del mes de octubre de la revista Monocle, que es una revista de tendencias a nivel mundial, que es una hermosa revista, de ser de las publicaciones más lindas que hay en el mundo por todo lo que trae, hay una mini columna, o sea, de un en cuarto de página, que habla, es a nivel mundial, ¿no? Que habla de Uruguay y Argentina, y el periodista que escribe esa columna se refiere al poco confort térmico con el que se vive tanto en Uruguay y en Argentina. Dice que en Uruguay y en Argentina... Usamos mantas pero en invierno, que en Uruguay y en nos tapamos. Argentina... la gente se muere de frío en invierno y después se muere de calor en verano. No A existe todo, eso. a todo nivel, ¿no? No estamos hablando de personas con carencias, sino a niveles socioeconómicos altos. Igualmente los países nunca estuvieron preparados, ni se prepararon, ni prestaron atención al confort térmico. Y entonces habla justamente de que, bueno, que acá estás en invierno, llegás a un lugar, llegás a un lugar, pero lo dice... Pero lo dice extrañado de que vos tengas que estar en un lugar de trabajo, que estés en la oficina en invierno y tengas que estar en invierno con buzo en la oficina y cosas Porque te das así. cuenta el nivel de preocupaciones que tienen otros lados del mundo, ¿no? Vamos Por a eso lo digo. Miguel está queriendo hablar, dale. A ver, seamos claros, esto es una contradicción desde donde uno lo mira. ¿Cómo se arregla toda esta crisis de Ucrania? Que Europa decía consumir menos en el invierno. Y punto. Que se abriga un poco más la gente y se acaba toda esta discusión del gas a los niveles que está. Lo que pasa es que nadie quiere renunciar y esto es una realidad. O sea, acá estamos lejísimos del problema nosotros, tenemos otros problemas, pero siempre pasó esto, en que algunos hacen hincapié. Yo la contradicción más grande, siempre digo, del tema verde y cuidar la naturaleza, fue un gran cantante, se compró un auto eléctrico para combatir el tema, digamos, del clima, y lo fletó en un avión. Lo que gastó ese avión para el flete fue mucho más de lo que alguna vez en la vida hubiera gastado un auto a nafta. Entonces eso está constante en arriba. Y si encontramos petróleo, por favor, cuidémoslo, no es que... o sea, pero el mundo está... hay mucha gente que quiere una fantasía que es irreal. De la misma manera que es irreal pedirle a países que tienen
todavía un acceso muy barato a los elementos fósiles de energía, que los abandone, porque todos los países que hoy son grandes y ricos porque usaron esas tecnologías cuando era necesario. O sea, hay que cuidar el planeta, sin duda, simplemente que hay una contradicción entre cuidar el planeta y el movimiento económico. Ya venimos enseguida, volvemos con los telegramas.